Carlos llevaba el coche por la carretera nocturna ya 4 horas seguidas, contando los postes kilométricos a la luz de los faros. Los ojos se le cerraban por el cansancio, los párpados se le llenaban de plomo, tenía que parpadear a la fuerza. La espalda le dolía por estar sentado tanto tiempo en la misma postura, y sentía un dolor sordo entre los omóplatos. Los dedos se le agarrotaban en el volante, las articulaciones se le entumecían, los estiraba uno tras otro, extendiendo las manos entumecidas. La conferencia en San Petersburgo le había exprimido todas las fuerzas. 3 días de maratón continuo, presentaciones una tras otra, negociaciones con clientes potenciales que se prolongaban hasta altas horas de la noche, apretones de manos interminables, sonrisas forzadas, preguntas que tenía que responder incluso en el pasillo entre las ponencias. Cada noche se desplomaba en la cama del hotel sin fuerzas, para empezar de nuevo por la mañana. Ahora todo eso había quedado atrás, y el único deseo que le reconfortaba era llegar a casa. Quería ver a María, abrazarla, sentir el olor de su pelo de niña. Seguro que ya está durmiendo en casa de sus abuelos, tapada con una manta de ositos, abrazando a su conejo de peluche. Quería ver a Carmen, ¿qué? El pensamiento quedó inconcluso. De repente, una luz brilló delante, intensa, antinatural, desgarrando la oscuridad. Carlos instintivamente pisó el freno. El coche chirrió, disminuyendo la velocidad. A la derecha, en la cuneta, humeaba un turismo de color oscuro, el capó destrozado, los faros rotos en pedazos, y salían chorros de vapor de debajo del capó. El corazón de Carlos latió con más fuerza. Salió bruscamente del coche, sin siquiera apagar el motor, y corrió hacia el turismo. Las piernas le llevaban solas, la adrenalina le corría por las venas. Dentro, al volante, estaba sentado un hombre de unos 40 años, con la cabeza echada hacia atrás sobre el reposacabezas y los ojos cerrados. Carlos agarró la manilla de la puerta del conductor, atascada. El metal estaba deformado por el impacto. Tiró con más fuerza, tensando todos los músculos, pero no cedió. La puerta estaba atascada por completo. Miró por encima del hombro, esperando ver ayuda. Nadie. La carretera vacía, solo el viento silbaba en sus oídos y extendía el olor a goma quemada. Carlos, sin dudarlo, golpeó con el codo el cristal de la puerta del conductor, una grieta se extendió como una telaraña desde el centro. El dolor le atravesó el codo, pero no se detuvo. Otro golpe, más fuerte, el cristal se hizo añicos en el interior del habitáculo con un sonido sordo y desmoronado. Carlos, sin perder un segundo, se deslizó por la ventanilla rota, sintiendo como los afilados restos de cristal le arañaban la ropa. Se cortó la mano con el borde afilado del marco, pero no le prestó atención. Ahora no era el momento. Con dedos temblorosos, desabrochó el cinturón de seguridad, que se clavaba en el pecho del herido, agarró al hombre por las axilas y empezó a sacarlo por la ventanilla rota. El cuerpo era pesado, sin vida. Con dificultad, sacó al hombre del habitáculo destrozado y lo colocó con cuidado en el arcén, lejos del coche humeante. Puso su chaqueta debajo de su cabeza. El hombre abrió de repente los ojos, parpadeó varias veces, intentando enfocar la mirada. Gracias, susurró con voz ronca, apenas audible. Los labios estaban pálidos, la respiración superficial. Carlos sacó apresuradamente el teléfono del bolsillo, marcó el número de emergencias con dedos temblorosos. Dio las coordenadas exactas por el navegador, describió el estado del herido, una laceración en la frente, posible conmoción cerebral, quejas de dolor en el pecho. Se agachó a su lado, intentando calmar el temblor de sus manos. La adrenalina seguía golpeándole las sienes como un martillo, el corazón le latía en la garganta. Aguante, le dijo al herido. La ambulancia está en camino. El hombre asintió débilmente, cerrando los ojos. El tiempo se hacía eterno. Carlos no dejaba de mirar el teléfono, a la carretera. 15 minutos, que parecieron una eternidad, después, aparecieron a lo lejos las sirenas. Una ambulancia, un coche de la policía de tráfico, las luces azules y rojas parpadeaban, cortando la oscuridad de la noche, reflejándose en los árboles a lo largo de la carretera. La enfermera, una mujer de mediana edad con cara de cansancio, examinó rápidamente al herido, le comprobó el pulso, las pupilas y le hizo varias preguntas. Luego se levantó y se acercó a Carlos, fijándose en su mano. «Enséñeme la mano», dijo con voz severa, profesional. Limpió cuidadosamente los cortes con un antiséptico, ardía horriblemente, Carlos apretó los dientes.
Le puso una venda de gasa limpia, sujetándola con esparadrapo. Ha tenido suerte. No es profundo. Pero es mejor que vaya a la clínica, tal vez le den un par de puntos. Gracias, suspiró Carlos. El agente de la policía de tráfico, un joven uniformado, anotó su declaración en una libreta. Carlos respondió a las preguntas maquinalmente, automáticamente, cuando vio el accidente, cómo sacó al herido, cuánto tiempo había pasado. Pero sus pensamientos ya estaban en otra parte. Miró el reloj, las 3 de la mañana. Sacó el teléfono, marcó el número de Carmen. Tono. Largo, monótono. 1, 2, 3, 4. No contesta. Qué raro. Normalmente tiene el sueño ligero, se despierta incluso con la vibración. ¿Quizás el teléfono está lejos de la cama? Carlos frunció el ceño y escribió un mensaje. Voy para casa. Estaré allí pronto. Pulsó enviar. No hubo respuesta. Ni siquiera aparecieron las marcas de verificación de leído. Carlos se subió a su coche, giró la llave de contacto. El motor arrancó con su ronroneo habitual. El volante estaba frío bajo sus palmas, casi helado por el aire nocturno. Encendió la calefacción y siguió conduciendo, dejando atrás las luces parpadeantes del accidente y a la gente uniformada. Cuando llegó a la casa de campo, la encontró completamente a oscuras. Ni una sola ventana iluminada. Carlos abrió la puerta principal con su llave, entró en el vestíbulo. El silencio le pesaba en los oídos, le parecía antinatural, denso. Pulsó el interruptor, la luz inundó el vestíbulo. Colgó la chaqueta en el perchero, subió las escaleras al segundo piso, intentando no hacer ruido. Empujó la puerta del dormitorio. La cama estaba intacta, la colcha perfectamente extendida, las almohadas cuidadosamente ahuecadas. Carmen no está. Carlos siguió por el pasillo, echó un vistazo a la habitación de María. La cama de su hija también estaba vacía, estaba durmiendo en casa de sus abuelos, como de costumbre los jueves. Se la llevaron ayer por la noche. La devolverán el sábado, después de comer, como siempre. Bajó lentamente, sintiendo cómo se acumulaba la tensión. Se dejó caer en el sofá del salón, sacó el teléfono. Marcó el número de Carmen de nuevo, el tono se cortó al instante. Rechazado. A propósito. Escribió brevemente. ¿Dónde estás? Puso el teléfono sobre sus rodillas con la pantalla hacia arriba. Lo miró, esperando una respuesta. Los segundos se hacían eternos. Han pasado 20 minutos de angustiosa espera. Carlos seguía sentado, inmóvil, escuchando el silencio de la casa. De repente, la llave giró en la cerradura de la puerta principal, un característico clic metálico. Carmen entró y cerró la puerta tras de sí. Dio unos pasos y se quedó paralizada al verlo en el sofá. ¿Qué haces aquí? Su voz tembló, mostrando una evidente confusión. Pensaba que llegarías mañana. El sábado. Carlos se levantó lentamente del sofá, sin apartar la mirada de ella. Carmen se acercó con inseguridad y su mirada se posó en su camisa. ¿Qué te ha pasado? Su voz se elevó con preocupación. Un accidente en la carretera, respondió él con calma, intentando controlar sus emociones. Estaba ayudando a una persona. ¿Y tú dónde estabas a las 3 de la mañana? Carmen apartó la mirada, incapaz de sostener la suya. La pausa se prolongó durante unos segundos. En casa de Isabel, dijo finalmente, con voz insegura. Se ha peleado muy fuerte con Antonio. Lo están pasando fatal. La estuve consolando, estuvimos hablando hasta la noche. Se me descargó el teléfono, no me di cuenta. Carlos la observó en silencio, examinando cada detalle. El pelo peinado con cuidado, no revuelto como después de una larga noche. El maquillaje fresco, los labios pintados. En el aire flotaba un aroma a perfume, dulce. Con notas de vainilla. Si de verdad había estado en casa de su amiga hasta las 3 de la mañana, consolándola y hablando, ¿por qué parecía recién salida de un salón de belleza? Mejor ve a ducharte. Carmen se giró bruscamente, rompiendo el contacto visual. Te prepararé algo limpio. Y la camisa hay que ponerla en remojo. Se dirigió rápidamente hacia las escaleras, subió sin mirar atrás. Carlos se quedó de pie en el recibidor, solo. La miró hasta que desapareció en el segundo piso. Algo no iba bien. Absolutamente mal.
pero estaba demasiado cansado física y mentalmente para analizarlo en ese momento. Le dolía la cabeza y le palpitaba la mano debajo del vendaje. La mañana llegó con un sol brillante, casi cegador. Carlos abrió los ojos e inmediatamente miró el despertador, las 9. Había dormido unas 6 horas, pero se sentía destrozado, como si no hubiera dormido nada. Tenía la boca seca y le dolía todo el cuerpo. Bajó lentamente a la cocina, agarrándose a la barandilla. Carmen ya estaba sentada a la mesa, absorta en su teléfono. Apartó la pantalla de inmediato cuando oyó sus pasos. «Buenos días», dijo Carlos, sentándose frente a ella. «Hola», respondió ella brevemente, sin levantar la vista de la pantalla. Sus dedos seguían tecleando algo rápidamente. «María está en casa de tus padres. La recogeré después de comer, sobre las 3». Carlos se sirvió café de la cafetera turca que había en la cocina. Negro, fuerte, hirviendo. Tomó un sorbo y miró las manos de Carmen, sus dedos se movían rápidamente por la pantalla, escribiendo mensaje tras mensaje. Carmen se levantó de repente, apartando la silla bruscamente. Metió el teléfono en el bolsillo de sus vaqueros. «Me voy a la oficina», anunció, evitando su mirada. «Tengo un informe urgente para Hacienda, Javier exige que lo termine antes del lunes. Dice que no se puede retrasar. Recoge a María tú mismo». Se acercó a él y le dio un beso rápido, casi formal, en la mejilla. Un beso frío, mecánico, sin calor. Cogió su bolso del alféizar de la ventana y se dirigió a la salida. «Carmen», la llamó Carlos. Ella se giró, con la mano ya en el pomo de la puerta. «¿Podríamos salir esta noche? Quiero estar contigo». «Ya veremos», respondió ella evasivamente. «Primero tengo que solucionar lo del trabajo. Ya hablaremos». Y salió, cerrando la puerta con un suave clic. Carlos terminó de beber el café frío, puso la taza en el fregadero. Se quedó mirando por la ventana al patio soleado. Luego subió lentamente al dormitorio. Abrió el armario de Carmen, la puerta chirrió. La ropa colgaba en filas rectas y ordenadas, blusas, vestidos, faldas. Abajo, en el estante inferior, había una caja de cartón con ropa interior. Se agachó y miró dentro, sintiendo una punzada de culpa, nunca antes había rebuscado en sus cosas. Allí, encima de los conjuntos habituales, había ropa interior negra de encaje. Nueva, con la etiqueta. Cara, a juzgar por la calidad del tejido y los acabados. No recordaba haberla visto nunca ponérsela. Recordó que ella había dicho algo sobre una liquidación en alguna tienda. Eso fue hace 3 meses, por lo menos. Pero, ¿por qué la ropa interior seguía con la etiqueta? Carlos cerró lentamente la caja y se levantó. Se sentó en el borde de la cama, con la cabeza gacha. Retrasos en el trabajo, inspecciones, tareas urgentes. Ropa interior nueva y cara que no se pone en casa. Quizás son solo las secuelas del estrés después del accidente. ¿Paranoia que le invadió tras el shock? ¿El cerebro busca problemas donde no los hay? Pero la intuición, una voz interior, no se callaba. Susurraba que algo no iba bien. El lunes empezó con una lluvia fina y molesta. Las nubes grises colgaban bajas, la ciudad parecía apagada y triste. Carlos estaba sentado en su oficina, mirando el monitor del ordenador, pero no veía el código en la pantalla. Las líneas se fundían en un conjunto de símbolos sin sentido. En su cabeza daba vueltas continuamente aquella noche, Carmen, apareciendo a las 3 de la mañana, su explicación sobre su amiga Isabel, el frío beso de la mañana. Laura, su colega y vieja amiga, entró en el despacho con 2 vasos de café de la máquina. Puso uno delante de él en la mesa, dejando una marca húmeda en los documentos. «¿Qué tal, ya te has recuperado de la conferencia?», preguntó con una sonrisa, acomodándose en la silla de enfrente. «Sí», respondió Carlos brevemente, sin apartar la vista del monitor. Laura lo miró atentamente, estudiando su rostro. Llevaba trabajando con él más de 5 años y conocía bien sus costumbres. «Estás raro hoy». «¿Qué pasa?». Su voz se volvió más seria. Carlos se recostó en el respaldo de la silla, se pasó las manos por la cara. Suspiró profundamente. «Quizás no sea nada. O me estoy volviendo loco. De verdad, no lo entiendo». Y se lo contó. Sobre su regreso por la noche de la conferencia, la casa vacía y oscura, sobre Carmen, que apareció de repente a las 3 de la mañana.
Sobre su versión con su amiga Isabel, sobre su aspecto, fresca, arreglada. Sobre la ropa interior nueva. Laura guardó silencio, escuchando atentamente, sin interrumpir. Su rostro permaneció impasible. Cuando él terminó, ella se quedó callada unos segundos más, reflexionando sobre lo que había oído. ¿Puede que de verdad estuviera en casa de Isabel?, sugirió ella con cautela. Hace mucho que son amigas. Su teléfono no se ha quedado sin batería, replicó Carlos con dureza. Laura no me ha llamado en toda la noche, ni me ha escrito, aunque sabía que estaba de viaje. Cuando la llamé la primera vez, me colgó. A propósito, ¿puede que de verdad no lo oyera? Laura intentaba encontrar una explicación racional. ¿Que no lo oyera? ¿Y luego colgó directamente? Carlos negó con la cabeza. Demasiadas coincidencias. Laura guardó silencio, sopesando sus palabras. Llama a Isabel, propuso al fin. Simplemente pregúntale qué tal está. Como si fuera casualidad. Carlos negó con la cabeza. Quedaría raro. Como si estuviera comprobando descaradamente a mi mujer. Isabel se daría cuenta enseguida de por qué llamo y podría contárselo a Carmen. O sea, ¿qué confías en ella?, preguntó Laura directamente, mirándole a los ojos. Se hizo un silencio tenso. Carlos apartó la mirada hacia la ventana, por la que resbalaban las gotas de lluvia. No lo sé, exhaló al fin. Sinceramente, no lo sé. Antes no nos pasaba esto. Nunca. ¿Y ahora? Retrasos en el trabajo. Ropa interior nueva que no le he visto nunca. Carlos, la voz de Laura se volvió notablemente más suave, casi compasiva. ¿Puede que simplemente estés cansado? En serio. La conferencia fue dura, luego este accidente por la noche. Has pasado estrés. Podría haber afectado a tu percepción. Puede, asintió Carlos con inseguridad, pero su cara decía algo completamente distinto. Laura conocía demasiado bien esa mirada. La había visto una vez en su espejo, cuando empezó a sospechar que su exmarido le era infiel, pero no quería creerlo desesperadamente, aferrándose a cualquier justificación, a cualquier posibilidad de explicar las rarezas. Escucha, si necesitas algo, estoy aquí, dijo ella en voz baja, levantándose. Si necesitas hablar, desahogarte, ya sabes dónde encontrarme. Gracias, Laura. De verdad, gracias. Laura salió del despacho, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Carlos se giró hacia la ventana, apartando el sillón de la mesa. Tras el cristal seguía cayendo una lluvia monótona, las gotas resbalaban en senderos irregulares, difuminando los contornos de la ciudad. Los árboles se balanceaban por el viento. ¿Puede que de verdad sea solo paranoia? ¿Puede que su cerebro agotado simplemente esté imaginando cosas que no existen? Pero la intuición, obstinada y persistente, no iba a callarse. Le susurraba que el principio ya estaba puesto. Que a partir de ahora solo iría a peor. El miércoles fue gris. Carlos recogió a María de casa de su abuela justo después del trabajo, como habían acordado de antemano. Aparcó cerca del conocido portal de un edificio de 9 plantas y apenas había salido del coche cuando su hija ya salió corriendo del portal con una mochila llamativa a la espalda. Con un chillido de alegría, saltó a su cuello, casi derribándole. «Papá», gritó ella directamente al oído. ¿Me compras un helado? Por favor. Te lo compro, cariño, sonrió Carlos, abrazándola con más fuerza. Era el primer sentimiento realmente cálido en los últimos días. Fueron a un gran centro comercial cercano y aparcaron en el aparcamiento subterráneo. María le tiraba de la mano hacia la zona de restaurantes, saltando de impaciencia, contándole sin parar sobre el colegio, sobre su nueva amiga Patricia, sobre el control de matemáticas. En el escaparate de los helados se quedó parada indecisa, eligiendo tortuosamente entre el de chocolate con trocitos y el de fresa con nata montada. Carlos estaba de pie a su lado, asintiendo distraídamente a sus preguntas, pero pensando en algo completamente distinto. En su cabeza daban vueltas los acontecimientos pasados, Carmen a las 3 de la noche, su explicación sobre Isabel, los besos fríos. Carlos se estremeció por la sorpresa y se giró bruscamente. Isabel, la amiga de Carmen, caminaba hacia ellos a paso rápido por la sala comercial, cargada con grandes bolsas de las tiendas. Su cara se ensanchó en una sonrisa amplia y sincera. María.
Isabel se agachó directamente delante de la niña, apartando las bolsas a un lado. Dios mío, ¿cómo has crecido? Ya eres una niña grande. ¿Cuántos años tienes ya? María se avergonzó, se sonrojó y se pegó al costado de su padre, escondiendo la cara. Isabel se echó a reír, se levantó y dirigió su mirada a Carlos. Hace mucho que no nos vemos, dijo ella con calidez. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal el trabajo? Todo normal, respondió Carlos mecánicamente, y luego se decidió. El corazón le latió más rápido. Isabel, he oído que tú y Antonio habéis tenido algún problema. Isabel frunció el ceño notablemente, la sonrisa desapareció de su cara. ¿Problemas? Repitió ella con desconcierto. ¿Qué problemas exactamente? Bueno, Carlos hizo una pausa, buscando las palabras, intentando hablar con la mayor despreocupación posible. Carmen me dijo que estuvo en tu casa por la noche. Estuvieron sentadas hasta las 3, hablando. Dijo que estabas muy disgustada por una fuerte discusión con Antonio. Isabel le miraba con creciente incomprensión. Estuvo en silencio durante varios segundos, intentando recordar algo. ¿Hace poco? ¿Por la noche? Precisó ella. Carlos, no. No he estado en la ciudad. Estaba en la casa de campo de los padres de Antonio. Nos fuimos el jueves por la mañana y no volvimos hasta el domingo por la noche. Pasamos todo el fin de semana allí con su madre, haciendo mermelada, preparando conservas. Hizo una pausa, en sus ojos se leía un sincero desconcierto. No he visto a Carmen en 3 semanas, seguro, puede que incluso 4. Tiene algunos asuntos de trabajo, no hay manera de que nos veamos. ¿Te dijo que estuvo en mi casa por la noche? Dentro de Carlos algo se rompió bruscamente, como una cuerda tensa. El frío se extendió lentamente por el pecho, le atenazó la respiración. Le zumbaban los oídos. Puede que haya confundido algo, murmuró él, apartando la mirada. O que lo haya olvidado. Tengo la cabeza llena de trabajo. Isabel negó con la cabeza con incredulidad, claramente desconcertada. Muy raro, la verdad. ¿Puede que se refiriera a otra amiga? También tiene a otra, a Lucía de contabilidad, a veces se ven. Sí, seguro que es eso, asintió Carlos apresuradamente, sintiendo como la tensión aumentaba. Perdona, se me ha ido de la cabeza por completo. Vamos, María. La abuela nos espera en casa para cenar. Se despidieron rápidamente. Carlos cogió a su hija de la manita, que estaba calentita, y la condujo con paso firme hacia la salida del centro comercial. María lamía alegremente su helado de chocolate, charlando despreocupadamente sobre algo, sus amigos del colegio, una nueva película de dibujos animados que quería ver. Carlos no escuchaba ni una sola palabra. Solo tenía ruido en la cabeza. En el coche, arrancó el motor y se quedó sentado unos minutos, inmóvil, mirando al frente con la mirada perdida. Las manos en el volante se apretaron hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Papá, ¿por qué estás tan triste? Preguntó María desde el asiento trasero, al notar su estado. ¿Ha pasado algo? Solo estoy cansado, hija, dijo Carlos, esforzándose por sonreír a través del espejo retrovisor. Ha sido un día duro. Pero en su cabeza solo rondaba una idea, como un disco rayado. Carmen mintió. Definitivamente, no estuvo en casa de Isabel por la noche. Isabel no estaba en la ciudad. Entonces, ¿dónde estuvo hasta las 3 de la mañana? ¿Con quién? ¿Por qué inventó una historia tan fácil de comprobar? El jueves por la noche se hizo eterno. Carmen escribió un mensaje justo a las 8. Otra vez con el dichoso informe para Hacienda. Javier insiste en que lo termine. Llegaré sobre las 10, como muy tarde. Carlos lo leyó en silencio, sin siquiera responder. Pacientemente, acostó a María, le leyó un cuento largo sobre una princesa que salvaba a un dragón de un malvado caballero. La niña se durmió rápido, resoplando por la nariz, abrazando con fuerza a su oso de peluche, ya viejo. Salió con cuidado de la habitación de los niños, cerrando la puerta, y bajó a la sala de estar. Abrió su portátil de trabajo, entró en el sistema de banca online. Accedió a la sección que utilizaban para los gastos domésticos. Empezó a hojear metódicamente los extractos de los últimos 3 meses, revisando cada transacción. Alimentos, farmacia, gasolina, cafetería, artículos infantiles para María, pago de facturas, Atlantis. Un momento.
Su mirada se detuvo en una línea que se repetía. Aparcamiento cerca del Hotel Ladoga. Todos los sábados, como si estuviera programado. La última transacción fue el sábado pasado. Carlos se quedó paralizado, mirando fijamente la pantalla iluminada. El pulso se le aceleró, le palpitaban las sienes. Carmen siempre decía que los sábados iba a un gimnasio al otro lado de la ciudad. Decía que allí estaban los mejores entrenadores, el equipamiento más moderno, la piscina. Entonces, ¿por qué necesitaba un aparcamiento fijo en un hotel? Abrió una nueva pestaña en el navegador, tecleó temblorosamente en el buscador. Hotel Ladoga. Pulsó buscar. La página se cargó, un diseño elegante y presentable. Un hotel de 4 estrellas en pleno centro de la ciudad, un lugar con clase. Restaurante de cocina europea, varias salas de conferencias para eventos de negocios, spa, habitaciones de categoría lujo desde 5.000 la noche. Fotos de los interiores, caro, elegante. Carlos se recostó en el respaldo del sofá, sintiendo cómo le subía la náusea. Cogió su teléfono móvil, buscó en los contactos a Javier, un viejo amigo que era el director general de la empresa donde trabajaba Carmen. Hola, la voz de Javier al otro lado del teléfono sonaba cansada, con un tono ronco. ¿Pasa algo? Es un poco tarde para llamar. Javier, Carlos respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. Vuestra empresa tiene un número de habitación corporativo en el Hotel Ladoga, ¿verdad? Recuerdo que me lo contaste una vez. Sí, tenemos la habitación 523. La reservamos permanentemente para especialistas desplazados y clientes importantes, en su voz se notaba la cautela. ¿Qué ocurre? ¿La usáis mucho? En los últimos 4 meses, seguro que no, respondió Javier tras una breve pausa. Apenas ha habido viajes de negocios, todas las reuniones se hacen online. Pero pagamos el alquiler religiosamente para no perder la habitación. Las condiciones son ventajosas. Ya veo. Entiendo. Gracias por la información. Carlos, Javier hizo una pausa significativa. Espera. ¿Estás bien? Tu voz suena rara, tensa. Todo está bien, Javier. Solo estoy muy cansado. Ha sido una semana de trabajo dura. Si necesitas algo, llama a cualquier hora. Ya lo sabes. Lo sé. Gracias. Carlos colgó el teléfono sobre la mesa. Siguió sentado en la sala de estar a media luz, solo la pantalla del portátil iluminaba su rostro con una luz fría. Miraba el extracto bancario, esos pagos repetidos de los sábados. La empresa no utiliza la habitación. Carmen, todos los sábados, religiosamente, paga el aparcamiento de ese hotel. 3 meses seguidos, sin faltar ni uno solo. Esto no puede ser una simple coincidencia. De ninguna manera. El viernes empezó con un presentimiento inquietante. Carlos se cogió el día libre en el trabajo, alegando asuntos personales. Sobre las 11 de la mañana llegó al edificio de oficinas de la empresa Tecnoconstrucción, donde trabajaba Carmen. Javier salió de su despacho a recibirlo, vio la expresión de su cara y se puso serio de inmediato. ¿Qué ha pasado? Preguntó secamente. Vamos a mi despacho. Caminaron por el pasillo hasta el espacioso despacho del director. Con ventanas panorámicas. Javier cerró la puerta con llave, bajó las persianas. Carlos se dejó caer pesadamente en la silla frente al enorme escritorio, permaneció en silencio unos segundos, armándose de valor. Luego levantó la vista y miró a su amigo directamente a la cara. Javier, su voz sonó apagada. ¿Has notado algo raro con Carmen o con alguien de vuestro departamento? Javier se quedó helado. Su rostro se puso serio, incluso sombrío. El silencio se prolongó durante largos y angustiosos segundos. Apartó la mirada. ¿Cómo lo sabes? Suspiró finalmente en voz baja. Carlos sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. La habitación empezó a dar vueltas. Sintió una opresión en el pecho que le dificultaba la respiración. Entonces es verdad. Apenas pudo articular. Javier se dejó caer pesadamente en su silla, se frotó la cara con las manos, luego el puente de la nariz. Parecía desdichado. Carlos, no estoy seguro al 100%, empezó con cautela, eligiendo cada palabra. Verás, no tengo pruebas directas, pero hace más o menos un mes, quizá mes y medio, empecé a notar ciertas cosas raras.
Carmen y Antonio se quedan muy a menudo después de que termine la jornada laboral oficial, los dos solos en la oficina. Y precisamente los dos solos, cuando ya se ha ido todo el mundo. Se van prácticamente a la vez, uno detrás de otro. En la fiesta de empresa de marzo estaban en una esquina demasiado cerca el uno del otro, hablando en voz baja, riéndose. En ese momento me di cuenta, pero pensé que quizá eran imaginaciones mías. ¿Por qué? La voz de Carlos se quebró. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no estaba absolutamente seguro. Javier extendió las manos con impotencia. Carlos, entiéndelo. No podía venir a verte solo con sospechas basadas en la intuición. ¿Y si soy un paranoico? ¿Y si me he inventado algo que no existe? No quería destrozar tu familia, tu matrimonio, por mis sospechas infundadas. Imagínate si me hubiera equivocado. Carlos se levantó bruscamente de la silla y se acercó a la amplia ventana. Apoyó la frente contra el cristal frío. Fuera caía una lluvia fina y molesta, y el cielo estaba cubierto de nubes grises. Habitación 523, dijo sin volverse. La habitación de empresa en la doga. Dijiste que debería estar vacía estos últimos meses. ¿Quién la está usando en realidad? Javier no respondió. Se sentó en silencio frente a su ordenador y encendió el monitor. Tecleó en el teclado, abriendo archivos. La pantalla se iluminó con tablas de números y líneas. Se desplazó hacia abajo con atención, estudiando los datos. Se detuvo en una sección. Aquí está. Los últimos 3 meses y medio. La llave de la habitación se entrega a través del administrador, pero en el registro no hay constancia de quién la cogió concretamente. No ha habido viajes de negocios oficiales. O sea, que alguien de la empresa la está usando de forma no oficial, constató Carlos. Parece que sí, asintió Javier. Alguien que tiene acceso a los recursos de la empresa. Carlos se giró lentamente hacia su amigo. Tenía determinación en los ojos. Necesito pruebas reales. Irrefutables. ¿Y vas a contratar a un detective privado? Preguntó Javier con cautela. Carlos asintió en silencio, apretando la mandíbula. Javier pensó durante unos segundos y luego sacó su teléfono móvil del bolsillo con decisión. Bueno, ya que estamos, el hermano de Laura tiene un conocido. Andrés se llama. Se dedica profesionalmente a este tipo de casos, investigaciones familiares, seguimientos, recopilación de pruebas. Es un buen especialista, de confianza. Laura me lo contó una vez. Te daré su contacto. Carlos apuntó en silencio el número de teléfono en su móvil. Javier se levantó, se acercó y le puso una mano pesada sobre el hombro. Lo siento mucho, hermano, dijo con sinceridad. ¿De verdad? Carlos no respondió. Se limitó a asentir, tragó saliva y salió del despacho, cerrando la puerta tras de sí. Sábado, última hora de la tarde. Un pequeño y tranquilo café en el paseo marítimo, casi completamente vacío. Fuera estaba oscuro y las luces de la ciudad se reflejaban en el agua. Andrés estaba sentado junto a la ventana en una mesa de la esquina, bebiendo lentamente un espresso fuerte de una taza pequeña. Un hombre de unos 35 años, no muy alto, pero de complexión fuerte, con un rostro atento y tranquilo. Nada destacable, una chaqueta gris, vaqueros oscuros. Una persona a la que es fácil no ver entre la multitud. Carlos entró justo a la hora acordada, miró a su alrededor y se sentó frente a él. Durante unos segundos se estudiaron en silencio. Entonces Carlos empezó a hablar. Metódicamente, contó todo, la vuelta por la noche de la conferencia, la mentira de Carmen sobre su amiga Isabel, que resultó estar en la casa de campo. El aparcamiento regular cerca del Hotel La Doga todos los sábados durante los últimos 3 meses. Las rarezas en el comportamiento en el trabajo que había notado Javier. Las palabras de su amigo sobre las sospechas acerca de Antonio. Andrés escuchó en absoluto silencio, sin interrumpir, asintiendo lentamente de vez en cuando. A veces hacía anotaciones cortas en un pequeño cuaderno negro. Cuando Carlos terminó, hubo una pausa. Andrés se bebió los restos del espresso y colocó con cuidado la taza en el plato. Un esquema de infidelidad estándar, dijo con un tono uniforme y profesional, sin emociones. El hotel es un lugar muy cómodo y relativamente seguro para las citas. Si esto lleva 3 meses con este horario, significa que se sienten seguros. Se han relajado, han dejado de temer que los descubran.
Necesito pruebas de hierro, dijo Carlos con firmeza. Fotos, vídeos. Algo que no se pueda refutar. Bien, Andrés cerró el cuaderno y guardó el bolígrafo. Grabación de video y fotografía, registro de la hora de las citas, rutas de desplazamiento. El coste del servicio es de 50.000. Pago por adelantado. Carlos, sin dudarlo, sacó su teléfono y transfirió de inmediato la cantidad solicitada a la cuenta indicada. La operación se realizó al instante. Andrés comprobó el ingreso y asintió con satisfacción. Se levantó y se puso la chaqueta. Antes de irse, se detuvo y miró a Carlos directamente a los ojos. Un punto importante. No llame a su mujer innecesariamente, no haga preguntas capciosas. Compórtese con la mayor normalidad posible, como siempre. Nada de insinuaciones, nada de escenas. Ni una palabra a nadie sobre nuestra reunión y sobre la investigación. Ni siquiera a sus amigos más cercanos. Simplemente espere mi llamada. Cuando haya resultados, me pondré en contacto con usted. Se dio la vuelta y salió del café con un paso rápido y discreto. Carlos se quedó sentado solo en la mesa. Miró por la ventana el agua oscura, casi negra, en la que temblaban los reflejos de las farolas. Sacó lentamente su teléfono del bolsillo y desbloqueó la pantalla. Abrió la galería de fotos. La primera foto, su boda. Carmen con un vestido blanco de encaje, el velo ondeando al viento, el rostro radiante de felicidad. Se ríe, echando la cabeza hacia atrás. La siguiente, María de bebé, diminuta, rosada, en brazos de su madre en el hospital. Carmen mira a su hija con tanta ternura, con tanto amor. Otra más, unas vacaciones familiares en la playa hace 2 años. Los tres en la playa de arena, bronceados, felices. María construye un castillo de arena. Carmen le abraza por la cintura. ¿Cuándo se rompió todo exactamente? ¿En qué momento concreto? ¿Cuándo empezó a mentirle a la cara, a inventar historias sobre amigas e informes? ¿Cuándo decidió que podía llevar una doble vida? Carlos cerró el teléfono lentamente, lo dejó boca abajo sobre la mesa. Un nudo amargo se le formó en la garganta. La camarera se acercó a la mesa y le preguntó amablemente si iba a pedir algo del menú. Carlos negó con la cabeza en silencio, sacó la cartera, dejó dinero para la propina por el té que ni siquiera había bebido. Se levantó y salió del café hacia el frescor de la noche. Hacía frío en la calle, el viento de la bahía calaba hasta los huesos. Se abrochó la chaqueta hasta el cuello, se subió el cuello y caminó lentamente hacia su coche, aparcado en un callejón. Los pasos resonaban con fuerza en el paseo marítimo desierto. El teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje entrante. Carlos se detuvo y lo sacó. El nombre apareció en la pantalla. Carmen. ¿Dónde estás? María lleva 1 hora preguntando cuándo vas a venir. Está preocupada. Carlos miró esas líneas durante unos segundos. Luego respondió brevemente. Estaré allí pronto. Unos 20 minutos. Guardó el teléfono de nuevo. Se metió en el coche, cerró la puerta de golpe. Arrancó el motor, que cobró vida con su ronroneo habitual. Encendió los faros y salió a la carretera vacía. Se dirigió a casa, donde le esperaba su mujer. Una mujer que, posiblemente, le había estado engañando todos los sábados durante 3 meses seguidos. Pasó el tiempo. Carlos estaba sentado en la oficina, intentando concentrarse en el código, pero las letras de la pantalla se volvían borrosas. Tenía la mente en blanco y caótica al mismo tiempo. El teléfono vibró de repente en el bolsillo de sus vaqueros, de forma brusca e insistente. Se sobresaltó, lo sacó con dedos temblorosos y miró la brillante pantalla. Un mensaje de Andrés, corto. Listo. Mira el correo. El corazón le latió con fuerza. Carlos se levantó bruscamente de la mesa, cogió el portátil y el bolso. Salió rápidamente de la oficina, sin responder a la mirada interrogante de su colega. Bajó en el ascensor y salió a la calle. Se metió en el coche, pero no arrancó el motor. Le temblaban tanto las manos que no podía meter la llave en el contacto. Una respiración profunda. Exhalación. Otra vez. Se desvió de la carretera principal, encontró un callejón tranquilo y aparcó en el arcén junto a un edificio abandonado. No había nadie alrededor, solo algunos transeúntes a lo lejos. Abrió el portátil en el asiento del copiloto y esperó a que se cargara el sistema.
Los dedos le temblaban en el panel táctil. Entró en su buzón de correo electrónico. Un correo electrónico sin leer de una dirección desconocida. Sin asunto, sin texto. Dentro, un archivo adjunto. Carlos sacó los auriculares de la guantera, enchufó la clavija en la toma. Se los puso, cerrando los oídos al mundo exterior. Colocó el cursor sobre el archivo, hizo doble clic con el corazón en un puño. La pantalla se oscureció por un segundo, apareció la carga. Luego apareció una imagen, nítida y de calidad. Una habitación de hotel. Amplia, decorada con gusto. Una cama doble grande con sábanas blancas impecables, mesitas de noche de madera a los lados, una ventana alta con cortinas gruesas de color beige, completamente corridas. La suave luz de una lámpara de pie en la esquina. En la cama estaba Carmen. Su mujer. La madre de su hija. El pelo revuelto, esparcido por la almohada. Los hombros desnudos, una sábana cubriendo descuidadamente su cuerpo. Junto a ella, muy cerca, estaba Antonio. Carlos apretó los dientes hasta que le dolió, las mandíbulas se le agarrotaron. Siguió mirando, obligándose a no apartar la vista. Tenía que verlo todo hasta el final. Antonio abrazó a Carmen por la cintura con un movimiento perezoso, la acercó a él. Ella se rió suavemente, echó la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos de placer. Sabes, estoy harto de esconderme así, dijo Antonio en voz baja, pero con claridad. El micrófono grababa cada palabra. De verdad que estoy harto. Deberíamos dejarlos a los dos. Yo me divorcio de Isabel, tú te divorcias de Carlos. Empezaremos de cero. Juntos. Carmen se rió, con ligereza, despreocupadamente, como si estuviera hablando de comprar un bolso nuevo. Ahora no, cariño, dijo, acariciándole el pecho. Todavía es pronto. Carlos no sospecha nada, absolutamente nada. Es demasiado confiado e ingenuo. Espera al menos hasta el otoño. Tenemos que prepararlo todo bien. ¿Y luego qué? Insistió Antonio. ¿Qué pasará luego? Carmen se giró hacia él, sonriendo con esa sonrisa que a Carlos tanto le gustaba antes. Luego nos divorciaremos oficialmente. Papá me ayudará a encontrar a los mejores abogados de la ciudad, tiene contactos en todas partes. Carlos recibirá lo mínimo y me lo dará todo. Hablaba con calma, con diligencia, como si estuviera hablando de un plan de negocios. Coches, cuentas, ahorros, todo se quedará conmigo. Si todo se organiza correctamente. Antonio guardó silencio, acariciándole el pelo pensativamente. ¿Y qué pasa con María? ¿La niña? Preguntó en voz más baja. Carmen se encogió de hombros con indiferencia, como si se tratara de algo insignificante. Que viva con su padre. Si quiere. La verdad es que la niña solo me estorba ahora. Problemas constantes con la guardería, luego el colegio, las enfermedades, los caprichos. Yo tengo mis propios planes, mi propia vida. Carlos la adora, que la críe él solo. Carlos pulsó bruscamente la barra espaciadora, pausa. El video se detuvo. Cerró la tapa del portátil con un golpe sordo. Las manos le temblaban sin control, un temblor recorría todo su cuerpo. Le zumbaban los oídos tan fuerte que ahogaba todos los sonidos a su alrededor. El corazón le latía en la garganta, le faltaba el aire. No solo le había estado engañando durante todos estos meses. Eso aún sería comprensible, pasión, enamoramiento, un error. Pero estaba planeando fría y calculadoramente arruinarlo económicamente. Dejarlo en la calle. Y lo más terrible, planeaba abandonar a su hija en común. A María, su niña, a la que ella misma había dado a luz, a la que había tenido en brazos de bebé. Se quedó sentado inmóvil durante varios minutos, mirando el parabrisas con la mirada perdida. Por la acera pasaba gente normal, alguien hablaba apresuradamente por teléfono, gesticulando con las manos. Alguien se reía, cogido de la mano de una chica. Una joven madre empujaba un cochecito. Un día normal entre semana en una ciudad normal. Y a él se le acababa de derrumbar toda su vida, hecha añicos en cuestión de minutos de video. El teléfono sonó con fuerza, rompiendo el silencio del habitáculo. Carlos se estremeció. En la pantalla apareció mi amor. Pulsó el botón verde, se llevó el teléfono a la oreja. Hola, cariño. La voz sonaba animada, alegre, sin rastro de falsedad. ¿Qué tal estás? Escucha,
Hoy voy a llegar tarde un par de horas otra vez. Una reunión repentina sobre un nuevo proyecto de construcción. ¿Te importa? Bien, Carlos se obligó a decir con el tono más uniforme posible. ¿Pero qué te pasa? En su voz noté un deje de cautela. ¿Ocurre algo? No, es que estoy muy cansado. Ha sido un día duro. Vale, cariño. Pues hablamos en casa con más calma. Intentaré salir antes. Un beso. Colgó ella primero. Carlos se quedó mirando la pantalla apagada durante unos segundos. Qué fácil mentía. Con qué naturalidad, sin la menor señal de nerviosismo. Seguro que ahora mismo está de camino a ver a Antonio, a esa misma habitación. Marcó el número de Andrés. Contestó al segundo tono. Ya lo he visto todo, dijo Carlos con voz apagada. Hasta el final. Gracias por el trabajo. Eres un verdadero profesional. No hay de qué. ¿Y qué vas a hacer ahora? Preguntó Andrés con tono práctico. Carlos guardó silencio durante varios segundos, sopesando la respuesta. Luego dijo con firmeza. No sé todavía todos los detalles. Pero quiero que se entere todo el mundo. Absolutamente todos los que la conocen. Que las máscaras se caigan en público. Bien, es cosa tuya. Pero no me nombres. Llegó el jueves, a última hora de la tarde. Carlos se reunió con Laura en su pequeño piso en el centro de la ciudad, el que había heredado de su abuela. El piso había estado vacío últimamente, él venía de vez en cuando a revisar el correo, a pagar las facturas. Encendió el portátil en la mesa de la cocina, abrió el dichoso archivo de video. Laura se sentó en silencio a su lado en una silla, con los brazos cruzados. Miraba atentamente, sin apartar la vista, aunque en su rostro se leía repugnancia. Cuando terminó el video, se echó hacia atrás lentamente, se giró hacia Carlos. ¡Qué asco de gente!, exclamó con desprecio. Los dos. ¡Qué asco de gente! ¿Isabel lo sabe? Preguntó Carlos, cerrando el archivo. No, claro que no, respondió Laura con firmeza. Pues se va a enterar. Laura frunció el ceño, se inclinó hacia adelante. ¿Cómo? ¿Qué estás tramando? El sábado por la noche tenemos la fiesta de empresa de Tecnoconstrucciones. Carlos hablaba con calma, pero en su voz sonaba acero. Javier organiza el evento anual para empleados y socios. Carmen estará allí seguro, nunca se pierde estos eventos. Antonio vendrá con Isabel, como siempre, miró a Laura directamente a los ojos. Quiero poner este video a todos los presentes. En público, delante de todos. Que todos vean quiénes son en realidad. Laura soltó un suspiro, se recostó en el respaldo de la silla. Carlos, ¿estás completamente seguro de esta decisión? Preguntó con cautela. Entiende que va a ser muy cruel. Una humillación pública delante de todos los compañeros, amigos. Carlos se giró bruscamente hacia ella, con ira en los ojos. ¿Cruel? Repuso con dureza. Laura, ella planeaba robarme a sangre fría. Dejarme sin nada. Abandonar a nuestra hija pequeña, como si fuera un trasto. Seguro que tiene un plan para hacerlo y ponerme a mí de vuelta y media. Si no, ¿cómo iba a hacerlo? Yo me estoy adelantando. Así que dime, por favor, ¿qué hay de cruel por mi parte? Simplemente le estoy mostrando la verdad a la gente. Laura lo miró durante unos segundos, luego asintió lentamente, comprendiendo. Vale. ¿Y a Isabel? Escucha, ¿me vas a ayudar o no? Vale. ¿Qué necesitas exactamente de mí? Ayúdame a prepararlo técnicamente. Configurar la conexión al proyector, para que todo salga bien, sin fallos técnicos. No puedo permitirme errores. De acuerdo, dijo Laura. Lo prepararé mañana mismo. Carlos sacó su teléfono móvil, buscó el contacto de Javier. Marcó el número. Su amigo contestó casi de inmediato. Dime, Carlos. Javier, dime, ¿mañana en la fiesta de empresa habrá una pantalla grande para presentaciones? ¿Funciona el proyector? Sí, claro. Tenemos previsto mostrar, como siempre, los resultados del año que termina, los logros de la empresa, fotos de eventos. En su voz noté curiosidad. ¿Y eso a qué viene? Quiero añadir un material importante al programa de la noche. Carlos habló con la mayor neutralidad posible. Una pequeña sorpresa para los asistentes.
Se hizo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Carlos, dijo con cautela, ¿estás tramando algo? Si es así, ¿seguro que merece la pena? Merece la pena, respondió Carlos con firmeza. Con esto salvaré varias vidas, seguro. Sábado, a última hora de la noche. Un restaurante caro en el 20º piso de un prestigioso centro de negocios. Ventanales panorámicos de suelo a techo, tras los que se abría una vista impresionante de la ciudad nocturna, miles de luces, escaparates brillantes, edificios iluminados. El espacioso salón estaba lleno de gente, empleados de la empresa Tecnoconstrucciones con trajes de noche, socios comerciales, clientes importantes, unas 80 personas en total. Una suave música de jazz sonaba de los altavoces, creando un ambiente agradable. Los camareros con camisas blancas servían con destreza exquisitos aperitivos en bandejas de plata, vertían champán y vino en copas de cristal. Carmen estaba de pie junto a la ventana con un elegante vestido negro ajustado que realzaba su figura a la perfección. Su pelo estaba peinado por un profesional, su maquillaje era impecable. Charlaba animadamente con sus compañeros de contabilidad, se reía de los chistes de alguien, sosteniendo una copa de vino blanco. Muy cerca, a pocos pasos, estaba Antonio con un caro traje azul oscuro. A su lado, su mujer Isabel con un vestido beige claro, con un collar de perlas al cuello. Se reía de una anécdota que contaba uno de los gerentes, visiblemente de buen humor, sin sospechar absolutamente nada. Carlos estaba sentado en una mesa redonda junto a la pared opuesta con Javier y su esposa Ana, una mujer agradable de mediana edad con un rostro amable. Javier le sirvió en silencio a Carlos vino tinto en una copa alta, lo miró interrogante, con una pregunta muda en los ojos. Carlos negó con la cabeza con decisión. Solo agua mineral, por favor, pidió en voz baja. Sin gas. Necesito tener la cabeza totalmente despejada. Javier asintió, llamando a un camarero con un gesto. Al cabo de unos minutos, Javier se levantó de la mesa, cogió un micrófono inalámbrico de un soporte especial. Lo golpeó ligeramente con el dedo, el sonido resonó por todo el salón. Poco a poco las conversaciones se fueron apagando, la música se atenuó. Todos se volvieron hacia él. Estimados compañeros, queridos socios, amigos. Empezó Javier en voz alta y solemne. Muchísimas gracias a todos por haber sacado tiempo para venir hoy. Este año ha sido difícil para nuestra empresa, ha habido momentos complicados, situaciones de crisis. Pero hemos superado todas las dificultades gracias a nuestro equipo. Brindemos por nuestro trabajo en común, por el éxito. Todos levantaron sus copas al unísono. Carlos bebió un sorbo de agua mineral de forma protocolaria, apenas rozando el borde del vaso con los labios. Miraba a Javier. Javier continuó pronunciando el tradicional discurso festivo sobre los logros de la empresa durante el año, agradeciendo a los empleados clave, nombrando nombres. Carlos no escuchaba, las palabras pasaban de largo. Su mirada estaba fija en Carmen al otro lado de la sala. Ella justo en ese momento se giró, captó su mirada por casualidad. Sonrió amplia y cálidamente, le saludó con la mano. Él no respondió a la sonrisa, no se movió. Simplemente la miró fríamente. Javier finalmente terminó la parte principal del discurso. Empezaron a atenuar las luces, preparándose para encender un gran proyector para la tradicional presentación con fotos y los resultados del año. Carlos se levantó lenta y decididamente de su asiento. Se acercó a Javier, que estaba de pie junto a la tribuna. Javier, ¿puedo tomar la palabra? Pidió en voz baja. Literalmente un par de minutos. Javier se quedó paralizado por un segundo, lo miró directamente a los ojos. Luego asintió en silencio, con comprensión. Le pasó el micrófono. La sala se quedó en silencio al instante. Todos se giraron hacia Carlos con curiosidad. Él salió al centro frente a la enorme pantalla blanca para el proyector. Buenas noches a todos los presentes, empezó, y su voz sonaba sorprendentemente tranquila, absolutamente uniforme, sin temblar. Pido disculpas por interrumpir la fiesta. Quiero mostrarles los resultados de un proyecto de investigación muy interesante que ha concluido recientemente. Lentamente sacó de un bolsillo interior de su chaqueta una pequeña memoria USB negra. Se acercó al portátil conectado al proyector, la insertó en el puerto USB. La enorme pantalla detrás de él se iluminó con una brillante luz blanca. En la sala reinó un silencio absoluto. Alguien empezó a comprender que estaba sucediendo algo inusual.
Carmen palideció notablemente incluso a la distancia, colocó su copa en el alféizar de la ventana. Antonio se enderezó bruscamente, su rostro se tensó. En la pantalla apareció una imagen nítida. Una habitación de hotel. Una cama ancha con sábanas blancas. «Apaga eso inmediatamente», gritó Antonio, levantándose bruscamente de su asiento. La silla se cayó con estrépito. «Morozova, te he dicho que lo apagues ahora mismo». Carlos ni siquiera se giró hacia él. No reaccionó en absoluto. El video continuó en completo silencio. En la enorme pantalla todos veían claramente a Carmen y Antonio en la cama. Un ambiente íntimo, hombros desnudos. Sus voces resonaban a través de los potentes altavoces del restaurante, cada palabra se escuchaba con una claridad cristalina. Carlos no sospecha nada en absoluto. Es demasiado confiado. Espera hasta otoño. Hay que prepararlo todo bien. Carlos recibirá lo mínimo. La casa de campo, el coche, las cuentas, todo se quedará conmigo. María solo me estorba. Que viva con su padre. La sala se quedó paralizada por la conmoción. La gente miraba la pantalla con la boca abierta, incapaz de apartar la mirada. Alguien se tapó la boca con la mano. Varias mujeres jadearon. Isabel estaba inmóvil, como una estatua, mirando la pantalla. Su rostro pasó de rosa a blanco como la tiza. Luego, lentamente, como en trance, se giró y miró a su marido. En sus ojos se leían dolor, rabia, traición. Lenta, muy lentamente, se acercó a Antonio. Este retrocedió. Isabel, espera, todo esto es un montaje, empezó a balbucear, extendiendo las manos. La bofetada sonó como un disparo seco, resonó como un eco en la silenciosa sala. Una huella roja de la mano apareció al instante en la mejilla de Antonio. ¿Otra vez? La voz de Isabel temblaba de rabia y lágrimas. Me lo prometiste. Juraste sobre la Biblia que no volvería a pasar. Después de aquella historia de hace 2 años. Lo prometiste. Se giró bruscamente sobre sus tacones y se dirigió rápidamente hacia la salida de la sala. Los tacones resonaban con fuerza en el parqué en un silencio sepulcral. La puerta se cerró de golpe. Carmen de repente gritó histéricamente, su voz se convirtió en un chillido. Carlos, para inmediatamente. Apaga eso ahora mismo. No tienes derecho a tratarme así. Carlos se inclinó tranquilamente hacia el portátil, sacó la memoria USB del puerto. Lentamente giró su rostro hacia la sala, recorrió con la mirada a todos los presentes. Pido disculpas por las molestias y la noche arruinada, dijo en un tono uniforme y cotidiano. Simplemente consideré necesario que todos los presentes supieran la verdad. Que las máscaras cayeran. Que pasen una buena noche. Javier se levantó lentamente de su asiento. Su rostro era pétreo, impenetrable. Cogió el micrófono de nuevo. Carmen, Antonio, dijo fría y claramente. Mañana, el lunes por la mañana, a las 9 en mi despacho. Los dos. Ambos están despedidos por una gravísima violación de la ética corporativa. Carmen dio un paso adelante histéricamente, extendió las manos. Javier, por favor. Todo esto es un malentendido. Déjame explicarte. Una relación sentimental entre empleados es una violación directa de las normas internas de la empresa, cortó Javier con dureza. El uso de una habitación de hotel corporativa para fines personales es un despilfarro de fondos de la empresa. Traigan sus cartas de renuncia voluntaria. De lo contrario, el despido será por causa justificada. Se acabó la conversación. Carlos guardó tranquilamente la memoria USB en su bolsillo y se dirigió hacia la salida del restaurante con pasos amplios y seguros. La gente se apartaba a su paso, dejándole espacio libre. Carmen de repente se levantó de su asiento, corrió tras él con sus altos tacones. Lo alcanzó justo en las altas puertas de 2 hojas, lo agarró de la manga de la chaqueta con dedos temblorosos. Carlos, espera. Espera. En su voz había pánico. Tenemos que hablar. Te lo explicaré todo. Él se detuvo, se giró lentamente hacia ella. La miró, fríamente, distante, como si mirara a una persona completamente extraña. No tenemos absolutamente nada de qué hablar, dijo en voz baja, pero firme. Ya está todo dicho. En el video. Con un movimiento brusco, arrancó la manga de su agarre. Se giró y salió del restaurante sin mirar atrás.
El aparcamiento subterráneo del centro de negocios estaba medio vacío, tenuemente iluminado por lámparas amarillas. Carlos caminaba con calma hacia su coche, sacando las llaves del bolsillo. Sus pasos resonaban con fuerza en las paredes de hormigón y el techo bajo. De repente, detrás de él, se oyeron otros pasos, rápidos, pesados, furiosos. Morozov. Rugió una voz familiar. Carlos se detuvo y se giró lentamente. Antonio corría hacia él, con la corbata desabrochada y la chaqueta abierta. El rostro enrojecido por la ira, las venas hinchadas en el cuello. «Eres un maldito bastardo», gritó mientras se acercaba. «Lo has arruinado todo. Has destruido toda mi vida». Levantó el brazo y con todas sus fuerzas intentó golpear a Carlos con el puño en la cara. Pero Carlos, previendo el ataque, se esquivó fácilmente, dando un paso al lado. El puño pasó silbando, cortando el aire. En respuesta, Carlos golpeó a Antonio en la entrepierna. Este se dobló por el dolor, cayendo de rodillas directamente sobre el sucio suelo de hormigón. Carmen salió corriendo de las puertas del ascensor. «Carlos, para». «No hace falta», gritó. Él la miró. Su mirada era helada. «No me persigas, o presentaré una denuncia a la policía». Carlos se giró, se subió a su coche y cerró la puerta de golpe. Metió la llave en el contacto y arrancó el motor. El motor cobró vida con un rugido. Carmen corrió hacia él, golpeando desesperadamente con los puños la ventanilla lateral de la puerta del conductor. «Carlos. Carlos, abre la puerta, bestia». Su voz se quebraba en un ataque de histeria. «Tenemos que hablar. Te lo explicaré todo». Él ni siquiera la miró. Metió la primera marcha y salió suavemente de la plaza de aparcamiento. En el espejo retrovisor vio cómo ella se quedaba sola. Su silueta se hacía cada vez más pequeña, disolviéndose en la oscuridad. Carlos salió a la calle nocturna y se marchó sin mirar atrás. Llegó el lunes. Carmen abrió los ojos. La cama estaba vacía, Carlos no estaba a su lado. Se levantó y salió al pasillo. Silencio. Entró en la habitación de María. Vacía. La cama hecha, los juguetes recogidos. Carmen bajó a la planta baja. Sobre la mesa de la cocina había un sobre. Lo cogió y sacó los papeles. Una demanda de divorcio. Una solicitud para transferir la custodia total de la hija menor al padre. El motivo, comportamiento inmoral de la madre, infidelidad conyugal sistemática. Las manos le temblaron. Carmen llamó a Carlos. Sonaba. Rechazado. Escribió, «¿Dónde está María?». La respuesta llegó un minuto después, «A salvo. Con mis padres». «Carlos, no hagas tonterías». «No las hago. El abogado se pondrá en contacto contigo esta semana». Carmen llamó a su padre. Manuel atendió el teléfono después del quinto tono. «Papá, necesito tu ayuda. Carlos ha pedido el divorcio, se ha llevado a María, yo. El video ya lo ha visto todo el mundo. El gobernador llamó ayer por la noche. Has deshonrado a la familia. Papá, por favor. Arréglatelas tú sola. No voy a ayudarte». Carmen se dejó caer en una silla. El teléfono sonó. «Antonio». «Carmen, escucha. Quizás intentamos estar juntos. ¿Cómo habíamos planeado?». Ella se echó a reír. Histéricamente, a gritos. «Todo esto es por tu culpa. Tú tienes la culpa de todo. No me llames más». Tiró el teléfono sobre la mesa. Estaba sentada sola en la casa vacía. El martes, Carmen llegó a la oficina de Techestroy. Sus compañeros la miraban, apartaban la vista, cuchicheaban a sus espaldas. Entró en el despacho de Javier. «Siéntate», dijo él, sin levantar la vista de los papeles. Carmen se sentó. Javier le tendió una hoja en blanco. «Escribe una solicitud de renuncia voluntaria. O un despido por violar la ética corporativa». «Javier, Carlos es tu amigo. Estás simplemente de su lado». «Estoy del lado de la empresa». Javier levantó la vista. «Has utilizado el número de teléfono de la empresa para reunirte con tu amante. Has violado las normas internas». Carmen cogió un bolígrafo y escribió la solicitud con mano temblorosa. Javier cogió el papel y asintió. «Recibirás el pago en 2 semanas».
Salió del despacho. En el vestíbulo se encontró con Antonio. Él salía del despacho de contabilidad con un sobre. Isabel ha pedido el divorcio, dijo en voz baja. Se ha llevado todo el dinero de las cuentas conjuntas. Exige una pensión alimenticia. Carmen pasó de largo sin responder. 2 semanas después. Carlos estaba sentado en el suelo de un piso en el centro de la ciudad, montando un juego de construcción con María y Pablo. Laura estaba cocinando en la cocina, tarareando algo en voz baja. Papá, mira. María mostró una torre de bloques rojos. Es muy alta. Bien hecho, hija. Pablo añadió un bloque azul encima. La torre se tambaleó, pero se mantuvo en pie. Los niños se rieron. Laura salió de la cocina, se secó las manos con un paño. ¿Cómo te sientes? Carlos la miró. No lo sé. Ya no siento ira. Solo un vacío. Se pasará. María corrió hacia él y le tendió una hoja de papel. Papá, te he dibujado. En el dibujo, 4 figuras se cogían de la mano. Él, María, Laura, Pablo. Carlos abrazó a su hija. ¡Qué bonito! El teléfono sonó. El abogado. El juicio está fijado para el próximo viernes. Su esposa no impugna la solicitud de custodia. Los bienes se dividirán por la mitad. Bien. Gracias. Carlos colgó el teléfono. Laura lo miró interrogante. Él asintió. Todo va como debe ir. Pasaron 6 meses. Carlos y Laura paseaban con los niños por el parque junto al río. María y Pablo corrían delante, remontando una cometa. El viento agitaba la cola de colores, la cometa se elevaba cada vez más alto. ¿Has oído la noticia? Preguntó Laura. ¿Cuál? Carmen se ha mudado a la capital. Ha encontrado trabajo en alguna empresa. Carlos se encogió de hombros. No me interesa. Antonio trabaja como guardia de seguridad en un centro comercial. Isabel se ha vuelto a casar con alguien de sus viejos conocidos. Se ha mudado con él. Han recibido lo que se merecían. María se giró y saludó con la mano. Papá. Laura. Vamos a los carruseles. Carlos miró a Laura. Ella sonrió y le cogió de la mano. Fueron hacia los niños. La cometa se elevaba por encima de los árboles. Pablo sujetaba el carrete, María saltaba a su lado entusiasmada. Laura les hizo una foto con el teléfono. ¡Qué bonita foto!, dijo. Carlos la abrazó por los hombros. Miró a su hija, a Pablo, al cielo. El pasado había quedado atrás. El divorcio se produjo en silencio, sin escándalos. Carmen venía a veces, recogía a María los fines de semana y la devolvía el domingo por la noche. Hablaban brevemente sobre el tema. María se había acostumbrado. Preguntaba por su madre rara vez. Se comunicaba fácilmente con Laura, la llamaba simplemente por su nombre. Pablo se había convertido en su hermano. Llegaron a los carruseles. Los niños corrieron a ocupar sus asientos. Carlos se sentó en un banco, Laura a su lado. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó ella. Bien. Hemos empezado un proyecto nuevo. Protección contra ciberataques para un banco. A mí tampoco me va mal. Me han ascendido a especialista senior. El tío Vivo se puso en marcha. María y Pablo agitaban las manos. Carlos les devolvió el saludo. El sol se ponía tras los árboles, proyectando largas sombras sobre los senderos. El viento amainó. La cometa descendía lentamente. ¿Piensas en ella?, preguntó Laura en voz baja. No, respondió Carlos con sinceridad. Ya no. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Se quedaron sentados en silencio, mirando a los niños. La vida seguía. Sencilla, sin dramas. Un trabajo nuevo, una casa nueva, nuevas costumbres. Por las mañanas, Carlos llevaba a María al colegio, Laura a Pablo. Por las tardes se reunían, cenaban, veían dibujos animados. Los fines de semana paseaban por el parque o se iban a las afueras. Nada especial. Una vida normal. El tío Vivo se detuvo. Los niños se bajaron corriendo y fueron hacia los columpios. Carlos se levantó y le tendió la mano a Laura. Ella la tomó y se levantó. Fueron a buscar a los niños. Mano a mano.